Infidelidad de 24 años de mi esposa por email, la hija que crié no es mía. Un correo expuso la infidelidad de mi esposa durante 24 años, a la hija que crié con ella ni siquiera es mía. Tengo poco más de 60 años. Hace 4 días recibí un correo que me arrojó a una crisis existencial, no algo donde querría estar en la última etapa de mi vida. Encontré una carta en mi buzón que alguien llamado Señor X había enviado, un piano y un reloj para mi esposa. No eran objetos ordinarios, eran reliquias familiares que se habían transmitido por muchas generaciones en su familia. Por supuesto, mencionó estos detalles en el correo. Estas cosas no eran solo para Mary, sino para mi hija. El Señor X no era alguien de nuestra familia o amigos. Había escuchado el nombre antes pero no podía recordar quién era este tipo. Mary me recordó que él fue su profesor de piano hace 3 décadas. Le pregunté por qué le enviaría su reliquia familiar a mi hija o incluso a Mary. Ella no tenía respuesta. Solo dijo, no lo sé. Era la cena previa a la boda de mi hija esa noche. Por un momento pensé que era su regalo de bodas, pero la pregunta permanecía, porque su profesor de piano, que no ha estado en contacto durante 24 años, enviaría un regalo a mi hija. Y además, ¿su reliquia familiar? La pregunta permanecía en mi mente, pero la dejé pasar por el momento. Era un día ocupado y todos ya teníamos mucho trabajo antes de las festividades. Cuando llegaron los invitados y comenzó la ceremonia, casi olvidé el correo. Nos acostamos muy tarde esa noche. A la mañana siguiente, todavía estaba en cama con la resaca de la noche anterior cuando alguien tocó incesantemente la puerta. Era el tipo de la mensajería entregando el piano y el reloj de los que hablaba el correo. Desearía haber estado en mis cabales para preguntar más al respecto, o probablemente simplemente rechazar recibirlo, pero lo que hice fue solo firmar y tomarlo. Llamé a Mary pero no estaba en casa. Ni siquiera dejó una nota. Mi resaca desapareció al ver esas cosas. Me refresqué y llamé a Mary, pero no respondió. Mi inquietud creció y busqué la carta para leerla nuevamente y sacar alguna pista. No pude encontrar la carta. La había guardado en el cajón de mi mesa de noche. La busqué en otro lugar y la encontré en un cajón diferente. Claramente Mary la había leído mientras dormía y la guardó en un cajón diferente. Ella regresó por la tarde. Ignoró completamente el enorme piano en la sala de estar. Le pregunté por qué su profesor envió su reliquia a nuestra hija. Me miró y dijo, ¿cómo se supone que lo sepa? Han pasado 24 años desde que lo vi. Tal vez envía algo a todos sus estudiantes. Asentí y le pregunté si había leído la carta que recibimos ayer. Dijo que no y corrió a la cocina. Evidentemente estaba escapando de la confrontación. Desde entonces no me habla correctamente. Yo también participo en esa distancia. También la estoy ignorando. La forma en que me mintió en la cara me ha sacado de quicio. No sé si debo esperar y dejar que la situación se calme antes de tener una confrontación, o si debo descubrir la verdad por mí mismo. No estoy seguro de cuál fue la historia entre Mary y su profesor de piano, pero definitivamente había algo, incluso si no fue duradero. He estado casado con Mary durante 32 años. La consideraba la esposa perfecta y madre perfecta para nuestra hija. Ella es ama de casa mientras yo soy el proveedor del hogar. Difícil de entender para esta generación, pero así era la configuración en nuestro tiempo. Me casé bastante joven, hacía trabajos ocasionales, no ganaba mucho, pero era firme en tener mi propia casa antes de planear un hijo. Después de trabajar duramente conseguí un trabajo decente, pero requería viajes intensos a través de diferentes zonas horarias. Solía estar fuera la mayoría de los días. Era una empresa pequeña que apenas estaba extendiendo sus alas a diferentes rincones del país. Me uní como representante de ventas y eventualmente escalé la jerarquía, jefe de ventas, desarrollo de negocios y gerente de expansión. Mary entendía mis compromisos laborales, pero solía estar molesta porque no le dedicaba suficiente tiempo. Quería tener hijos pero yo simplemente no estaba listo para tal compromiso en ese momento, tanto financiera como emocionalmente. Principalmente financieramente. Quería darles la mejor vida a mis hijos y en ese momento no tenía ni dinero ni tiempo. Le hice entender mi preocupación y ella estuvo de acuerdo con mi plan. Le pedí que buscara un trabajo de medio tiempo o siguiera un hobby para deshacerse de su soledad. Se unió a una clase de piano. Es una entusiasta de la música. La animé a tomarlo en serio, pero ella lo veía más como un hobby. Estaba feliz de que tuviera algo para desviar su tiempo y mente. Mary dejó de quejarse de mi ausencia. Ahora estaba ocupada con su práctica y clases. Sentí un alivio en ese entonces. Poco sabía que esto vendría a morderme después de 24 años. Había conocido a su profesor de piano 2 veces. Una vez llegué temprano de mi viaje de trabajo. Mary no estaba en casa. Era la hora de sus lecciones de piano. Fui a recogerla. Me presentó a su profesor y sus amigos allí. El profesor parecía de mi misma edad, probablemente un poco mayor que yo. Ahí fue cuando lo conocí por primera vez. El segundo encuentro con él fue cuando nació mi hija. Pasó por nuestra casa. Yo estaba en casa en ese momento. Trajo regalos para nuestra hija. En ninguna de las 2 veces sospeché algo sospechoso sobre la relación. Parecía ser un caballero sobrio. Ambos actuaron muy normalmente. Mary dejó las clases de piano después de concebir a nuestra hija. Su embarazo fue complicado y el médico le había aconsejado reposo completo en cama. Por eso tomé una transferencia a un trabajo de oficina en tierra para poder cuidar a Mary y mi bebé. Después de que nació nuestra hija, le pedí que reiniciara su hobby del piano, pero dijo que estaba ocupada criando a nuestro hijo. Ofrecí participar en la responsabilidad del niño, pero dijo que ella lo manejaría. Me enfoqué en ganar dinero y proveer sustento para mi familia. Eventualmente sentí que había olvidado su hobby y había seguido adelante. Solía tener un piano en ese entonces, pero Dios sabe qué pasó con eso. De repente desapareció de la casa. Recuerdo que le pregunté al respecto y dijo que ya no
no disfrutaba el piano. Eso fue todo. Esto sucedió en el nacimiento de mi hija. Los siguientes 24 años de nuestra vida han sido tan tranquilos. Sentíamos que mi hija trajo buenas mareas a nuestra vida. Ese año mi empresa alcanzó su mayor hito. Obtuve una buena promoción con un aumento considerable. Compré una casa pequeña pero acogedora con un jardín delantero donde mi hija creció haciendo recuerdos. Todo parecía tan perfecto y luego, ¡bam! Esa carta sacudió el núcleo de todo. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Actualización 1. Sé que he estado evitando decir la verdad inevitable. Todas las piezas se unieron sugiriendo que Mary tenía algo más que ver con su profesor de piano más allá de tomar lecciones. Mi casa se enfrió después de ese día. Mary y yo evitábamos la presencia del otro. Sentía que mi temor se estaba haciendo realidad. Un par de veces le pregunté a Mary si quería hablar sobre algo, pero se negó rotundamente a abordar el elefante en la habitación. Honestamente, también estaba tan enojado que no hice ningún esfuerzo por arreglarlo. En lugar de rogarle a Mary por la verdad, decidí descubrirla por mí mismo. Fui a la empresa de mensajería que entregó esos paquetes y el correo. No tan fácilmente, pero pude llegar a la dirección del señor X. Estaba ubicado en una granja remota en el campo. Me tomó 4 horas de viaje a ese lugar. Encontrar su granja también fue un desafío en una zona de baja señal. Gracias a su pequeña fama en el área, el dueño de un garaje local me guió a su casa. El señor X había pasado sus últimos 10 a 15 años enseñando música a los jóvenes de ese lugar. Llegué a su casa para descubrir que estaba muerto. Mi rabia se desvaneció en entumecimiento. No sabía cómo sentirme al respecto. Había un cuidador y otro hombre mayor que se presentó como el primo del señor X. Fue él quien facilitó el envío del piano y el reloj a mi casa después de la muerte del señor X. Me dijo que hizo lo que el abogado del señor X le instruyó hacer según su testamento. El señor X nunca se casó, no tuvo hijos, no tenía heredero para heredar sus pertenencias. Su primo aclaró que el señor X había dejado su propiedad a la caridad, lo poco que tenía, pero lo más preciado, su piano y su reloj, se los había dado a mi hija. Le pregunté si sabía algo sobre Mary. Dijo que no con cara seria. Intenté indagar más, pero dijo que deberíamos respetar a los muertos y superarlo. Capté la indirecta, le agradecí y me fui. Cuando regresé a casa, Mary estaba acostada sin vida en el sofá. Por primera vez después de ese día, había visto su cara correctamente. Se había puesto pálida. Me senté. Mi actitud había cambiado. Le pregunté si sabía sobre la muerte del señor X. Me miró con ojos llorosos y dijo, así que fuiste allí. Asentí. Ella sabía al respecto. Después de un largo silencio le pregunté, ¿vas a confesar ahora? Tomó mi mano y se derrumbó. Fue un error de una sola vez. Mi soledad me engañó para esto. Tú siempre estabas fuera. Anhelaba por ti emocional y físicamente. Nuestra relación íntima tuvo una sequía durante meses. Incluso cuando estabas en la ciudad, estabas tan ocupado en el trabajo que ignorabas mis necesidades. Si estás sintiendo la misma angustia que yo al narrar esta historia, déjame un like y suscríbete al canal. En los comentarios, dime, ¿habrías perdonado una traición así después de 24 años? Tu opinión importa. Quería detenerla a la mitad y decir que yo tampoco lo estaba disfrutando. También fue difícil para mí. No era divertido llevar una vida nómada saltando de una ciudad a otra sin sueño ni comida adecuados. Pero hice todo eso para darle una buena vida a mi familia, y tuve éxito en eso. Tenemos una vida decente. Mary nunca tuvo que pensar en el presupuesto del hogar, nunca tuvo que comprometer el estilo de vida que llevaba. Mi hija fue a la mejor escuela, obtuvo la educación universitaria de su elección sin ningún préstamo educativo. Yo financié todo. Todo esto tiene un precio. No puedes simplemente comer la carne y desechar el pan. Tienes que soportar lo malo para poder disfrutar lo bueno. Pero todo esto no significaba nada, especialmente ahora cuando el barco ya había zarpado. Ella lloró y dijo, lo siento. Nunca tuve la intención de engañarte, pero simplemente sucedió en el calor del momento. Me siento muy culpable por ello. Quería confesar y ser sincera cuando regresaras, pero no quería lastimarte con la verdad. Estabas tan feliz con la noticia del bebé. Tenía miedo de que la verdad arruinara todo. De hecho, intenté decirte la verdad, pero estabas tan feliz con la noticia del bebé que ni siquiera notaste que estaba molesta y culpable. El momento fue como, espera un minuto, ¿qué verdad sobre el bebé habría arruinado todo? Ella seguía llorando y ahogándose con sus llantos, pero yo me volví inquieto. Perdí la paciencia y le grité preguntándole si nuestra hija no era mía. Ella sintió y dijo que el bebé era del señor X. Me desplomé en el sofá. Sentí una ráfaga de emociones, traición, vacío y crisis. La hija que crié durante 24 años ni siquiera es mía. Estoy conociendo esta verdad en mis 60 años. Sufrí un ataque cardíaco leve el año pasado. Me da escalofríos pensar que si no hubiera sobrevivido a ese ataque, nunca habría sabido la verdad. Habría muerto pensando que ella era mi hija. Mary me sostuvo la espalda, lloró, se disculpó y dijo todo tipo de cosas sobre el perdón y seguir adelante, pero yo estaba desconectado. Estaba perdido. Me levanté para irme. Mary me sostuvo y me rogó que no me fuera. Le dije que necesitaba algo de tiempo para mí mismo para procesar este trauma. Conduje mi camioneta por más de 80 kilómetros antes de estacionarla a un lado y derrumbarme como un cachorro. No sé qué voy a hacer después. No sé qué habrían hecho otros en esta situación. Sin sonar malo, no estoy buscando ningún consejo. Puede que no funcione en mi situación. Decidiré por mí mismo. Uso este espacio como un canal para escribir mis emociones. El desamor a los 60 no es fácil. Ni siquiera tengo amigos para discutir esto. Ni tengo la salud para beber y ahogar el dolor. O vaya, ese es un secreto de 24 años tremendo. Justo cuando pensabas que la vida no podía complicarse más, te lanza una bola curva que te tira de tus pies y te deja preguntándote si sigues jugando el mismo juego. La confesión de tu esposa te golpea como una tonelada de ladrillos, revelando una traición tan profunda que se siente como un puñetazo en el estómago. Pero hey, al menos tuvo la decencia de esperar hasta que estuvieras en tus años crepusculares para soltar la bomba, ¿verdad? Y en cuanto a tu hija, bueno, resulta que la manzana cayó un poco más lejos del árbol familiar de lo que pensabas. Es como descubrir que tu canción favorita en realidad era un cover de una banda completamente diferente. Habla de un caso de error de identidad. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj actualizado
actualización 2. Regresé a casa al día siguiente. Mary estaba durmiendo en el dormitorio. No había respondido sus llamadas y mensajes desde ese día. La condición de la casa y la cocina daba una vibra espeluznante. Parecía que no había cocinado ni comido nada desde el último día. Abrí el refrigerador para agarrar algo. Mary se despertó con eso. Vino y me abrazó. Estaba llorando y disculpándose nuevamente. Juró que fue algo de una sola vez y que nunca me había engañado otra vez, y que había dejado sus clases de piano después del encuentro. Dijo que no fue un romance. No lo amaba ni tenía sentimientos por él. Todo se trataba de soledad y necesidades que yo no podía satisfacer debido a mi compromiso laboral. Le pedí que se calmara y durmiera. Insistió en que habláramos y resolviéramos el asunto. Dije que no ahora, no te ves bien, así que descansa y arreglaremos esto más tarde. Estaba hambriento desde los últimos 2 días, así que agarré un poco de avena sobrante del refrigerador y la comí. Ella mordisqueó forzadamente algunas bayas. Me desplomé en el sofá. Me pidió que durmiera con ella en el dormitorio, pero me negué a compartir la cama con ella. Se sentó junto a mí en el sofá, pero insistí en que descansara adentro. Estaba fingiendo estar dormido y tranquilo, pero en realidad no lo estaba. Quería salir de su vista. Cuando sentí que estaba en un sueño profundo, lentamente me arrastré a mi habitación y agarré mis elementos básicos: ropa, dispositivos, documentos importantes, tarjetas y dinero en efectivo. Empaqué algunas cosas de cocina y ropa de cama, lo cargué en mi camioneta y me fui, planeando vivir en mi camioneta en el futuro cercano. Mi vehículo no era un lugar perfecto conducente. Tenía que arreglar muchas cosas. Fui al garaje para arreglar lo básico, pero necesitaban 2 días de tiempo. Dije que no se molesten y me fui. Compré las tuberías del fregadero y la caja de herramientas y arreglé las comodidades básicas. He instalado una cocina improvisada con microondas, tostadora y freidora de aire en una esquina de la camioneta. El fregadero ya está funcionando. El escape y el calentador funcionan bien. He comprado algunas baterías para satisfacer el suministro de energía de emergencia. De lo contrario, uso la estación de carga para cargar todo. Tengo que usar un baño público para descargar y rellenar el contenedor de agua. Me siento mucho más libre y ahora he apagado mi número. Tomaré un número diferente para propósitos oficiales. Estacionar en la noche había sido una lucha el primer día. Sé que algunos de los espacios residenciales no permiten que las camionetas se estacionen cerca de sus casas. Para estar seguro, estoy estacionando en una gasolinera por la noche. No todas, pero algunas de ellas ofrecen espacios de estacionamiento por un cargo mínimo y algunas son gratis. Ahora estoy planeando conducir al sur para vivir junto al mar por unos días o unos meses, tal vez. No lo sé, pero antes de eso necesitaría abastecerme de suficientes suministros. Ir al sur implica conducir a través de bosques espesos en el camino. Necesito asegurarme de que la camioneta sea lo suficientemente robusta para sostener el largo viaje. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj actualización 3. En medio de todo este caos, casi olvidé que ayer fue la boda de mi hija. Después de conocer la verdad, estaba luchando por llamarla mi hija. La dinámica había cambiado. Como mencioné en mi última actualización, estaba camino al sur. Viajé casi 160 kilómetros lejos de la ciudad cuando recibí un correo electrónico. Estaba descansando por la tarde y revisando mi buzón. Mi hija había dejado un largo mensaje sincero para mí. Mary le había confesado la verdad. La realización me golpeó fuerte. Estaba arruinando su boda. Y cuando leí su mensaje, no pude evitar correr hacia ella. Mensaje de mi hija. Ignora el error de formato. Llegó el mensaje directamente aquí. Querido papá, no te enojes porque te llame papá. No importa cuál sea la verdad y lo que debas creer. Serás mi papá y te amo. Has sido un padre increíble, el mejor que podría tener. Mañana es mi boda, un gran día para mí. Quería que me llevaras al altar. Por favor, aparece por el bien de los 24 años de amor que me has dado. Pero incluso si decides repudiarme, respetaré eso y aún te amaré. Tu hija. Había una farmacia frente a mí. Corrí allí y le pedí al cajero que me dejara hacer una llamada telefónica. Llamé a mi hija. Se derrumbó al escuchar mi voz. Ambos lloramos durante unos buenos minutos. Le prometí que la llevaría al altar. Me aseguró mantener mi visita en secreto de Mary. Me dio la hora exacta en que saldría de su habitación para la ceremonia. Conduje de regreso a la ciudad y la estacioné en la gasolinera por la noche. Ella organizó un espacio de estacionamiento cerca del lugar. Me alisté y permanecí en mi camioneta. Cuando ella se alistó, envió a una de sus damas de honor para escoltarme adentro por la puerta trasera. No me estaba escondiendo de nadie excepto de Mary. No me escondía exactamente, pero no quería tener ningún enfrentamiento con ella. Para entonces todos estaban sentados en sus respectivos lugares. La llevé al altar y entregué su mano a mi yerno. Vi a Mary con lágrimas sentada en la primera fila. Cuando todos se pusieron de pie para aplaudir y felicitar a los recién casados, desaparecí. ¿Crees que hice lo correcto al aparecer en la boda? ¿Habrías hecho lo mismo? Comenta abajo tu opinión y no olvides activar la campanita para no perderte las siguientes actualizaciones de esta historia. Más tarde en la noche, recibí nuevamente un correo electrónico de ella agradeciéndome por salvar su día y básicamente la repetición de las mismas cosas que dijo arriba. No entró en la dinámica de mi relación con Mary ni me pidió que me reconciliara o la perdonara. Eso fue maduro de su parte. No le dije a dónde me dirigía, pero podría haber captado la indirecta de que iba a algún lugar ya que estaba viviendo en la camioneta. Me pidió mantenerme en contacto. Pasé por una ola de emociones en estos últimos días, desamor, traición, amargura hasta sanación. Me siento culpable de admitir que odié saber que ella no era mi hija. Prometí no verla nunca más e incluso repudiarla. Pero cuando recibí su mensaje y cuando la vi en la boda, no sentí nada más que un padre. No encontré ninguna diferencia en mis emociones. Puede que no tenga mis genes, pero ella sigue siendo mi hija. La he criado con mi amor y cuidado y voy a estar ahí para ella como un papá, independientemente de la verdad. El mensaje de tu hija es definitivamente conmovedor y tu operación encubierta en la boda habla de modo sigiloso. Creo que es bueno que hayas regresado. Es cierto, siempre vas a ser su padre. Ningún piano va a cambiar eso. En cuanto a Mary, bueno, suena como si estuviera en medio de su propia crisis personal. Hospitalizada y buscando terapia, esa es toda otra línea argumental allí mismo. Tal vez tenga una epifanía milagrosa y se dé cuenta del error de sus caminos, o tal vez simplemente continúe siendo una
una espina en tu costado. Nadie te culparía por no ir a verla. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Actualización 4. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que actualicé esto. Nada relevante sucedió. He estado viviendo pacíficamente junto a las playas. No tuve actualizaciones sobre Mary hasta esta mañana. Literalmente tuve escalofríos al escribir su nombre después de tanto tiempo. Nunca la había mencionado a nadie aquí. Aunque la he gosteado, se siente como si ella fuera un fantasma para mí. Ella no existe para mí. Sabía en el fondo de mi cabeza que estaría traumatizada por mi gosteo, especialmente cuando estaba llevando la vida que habíamos decidido vivir juntos. Teníamos planes de alquilar la casa y vivir en una camioneta junto al mar en nuestra fase de jubilación. Me enteré por mi hija hoy que Mary está enferma y hospitalizada. También ha estado buscando terapia, pero no la ha ayudado mucho. No sé si estoy enojado con ella o si estoy molesto conmigo mismo. Le dije que la habría perdonado si hubiera sido sincera en ese entonces, pero no creo que la habría perdonado incluso en ese entonces. Una vez o múltiples veces, engañar es engañar. Esto no es solo engañar sino una traición total. Me mantuvo en la oscuridad sobre el niño, mientras confesaba. También dijo que si no fuera por ese engaño, no habría sido madre, porque después de nuestra hija todavía tuvimos relaciones íntimas sin protección, pero ella no concibió. Sí, cuestionó mi potencia. Debo admitir que podría tener razón y me ofendí, o tal vez me lastimó por la declaración. No tuve el coraje de mencionar esto en mis actualizaciones anteriores. Ahora siento que he superado ese sentimiento. Mi hija solicita que visite a Mary una vez si es posible porque su salud se está deteriorando. Creo que me dirigiré a verla una vez, pero las reconciliaciones están fuera del radar.